Mariana Salés sostenía la pluma con dedos temblorosos, el documento de divorcio frente a ella como una guillotina a punto de caer. La oficina de abogados, con sus paredes de caoba y sillas de cuero, parecía asfixiarla. «Nunca más sabrás de mí», gritó, con la voz rota por el dolor, mientras firmaba los papeles que ponían fin a 6 años de matrimonio. Ricardo Vargas, con una sonrisa gélida que cortaba como vidrio, respondió: «Perfecto, una preocupación menos en mi vida». Sus ojos, que antes la miraban con pasión, ahora eran fríos, calculadores, como si ella fuera solo un contrato más para archivar. Aquella fría noche de octubre, Mariana salió de la mansión en Polanco, Ciudad de México, con una maleta pequeña, $60,000 y el corazón destrozado. La promesa de un futuro juntos, que había atesorado desde el día en que se conocieron en una galería de arte, se desvaneció como humo. 3 años después, Ricardo estacionó su Porsche Panamera plateado frente a La Perla del Desierto, el restaurante más exclusivo de San Isidro, una ciudad vibrante que prácticamente dominaba. A sus 42 años, Ricardo era la personificación del éxito, dueño de Vargas Resorts, una cadena de hoteles de lujo que se extendía por Cancún, Punta Cana, Río de Janeiro y ahora, con su más reciente adquisición, Tulum. Su fortuna, estimada en $400 millones, lo colocaba en las portadas de revistas como Forbes México. Ajustó su reloj Vacheron Constantin, un accesorio que costaba más que el auto de muchos, y entregó las llaves al valet, quien lo saludó con una reverencia casi teatral. «Buenas noches, señor Vargas. Es un honor recibirlo nuevamente». Ricardo respondió con un gesto breve, su expresión fría moldeada por años de negociaciones implacables. El traje Tom Ford, hecho a medida, abrazaba su silueta atlética, mantenida por un entrenador personal que cobraba $10,000 al mes. Cada paso que daba en el asfalto brillante del estacionamiento resonaba con la autoridad de un hombre que nunca aceptaba un no. Esa noche celebraba la adquisición de un resort en Cancún, un negocio de $150 millones que consolidaba su monopolio en el turismo de lujo en 2 países. Para la ocasión, había invitado a Camila Torres, una influencer de 27 años que conoció en una subasta benéfica la semana anterior. Ella era deslumbrante, sofisticada y, sobre todo, fascinada por el brillo de su riqueza y poder. El interior de La Perla del Desierto era una oda a la opulencia. Candelabros de cristal Swarovski colgaban del techo abovedado, proyectando reflejos que danzaban en las paredes adornadas con pinturas originales de Diego Rivera. Las mesas, cubiertas con manteles de lino egipcio, exhibían arreglos de orquídeas importadas de Tailandia, renovadas diariamente para garantizar su frescura. El menú no mostraba precios, una señal de exclusividad que gritaba: «Si necesitas preguntar, no puedes pagarlo». Una sola comida allí podía costar el salario mensual de una familia mexicana promedio. El maître, con una sonrisa servil, condujo a Ricardo a su mesa VIP, con vista a las luces centelleantes de San Isidro. «¿La señorita Torres llegará pronto?», preguntó. Ricardo asintió, anticipando una noche de celebración, champán y conversaciones superficiales que reforzarían su lugar en la cima del mundo. En los últimos 3 años, desde el divorcio, Ricardo había multiplicado su fortuna. Sus resorts se extendían por toda América Latina y era una figura constante en las portadas de revistas de negocios y eventos de élite. Había salido con modelos, actrices y herederas, cada una más impresionante que la anterior, todas atraídas por su carisma magnético y la promesa de una vida de lujo. Mariana, su exesposa, era un recuerdo que había enterrado bajo capas de ambición y logros. Durante el matrimonio, ella había sido la esposa perfecta,
Organizaba cenas impecables para sus inversionistas. Decoraba sus propiedades con un gusto que impresionaba incluso a los críticos más exigentes y lo acompañaba en eventos con una sonrisa que encantaba a todos. Pero Ricardo la veía como una distracción, un peso emocional que no encajaba en su visión de construir un imperio. Cuando ella comenzó a hablar de hijos, de formar una familia, él la cortó con una frialdad que aún resonaba en su mente. Los hijos son una responsabilidad que no puedo asumir. Mis negocios son mi prioridad. Si quieres eso, tal vez no seas la mujer adecuada para mí. Sentado a la mesa, Ricardo se sentía en la cima. La vista de la ciudad, que prácticamente le pertenecía, reforzaba su sensación de invencibilidad. Revisó su celular, un modelo personalizado bañado en oro hecho exclusivamente para él, y respondió un correo sobre la expansión de su resort en Tulum. Camila envió un mensaje. 10 minutos tarde. Tráfico terrible. Él se encogió de hombros, acostumbrado a los retrasos de las mujeres que cortejaban su estatus. —¿Desea la carta de vinos, señor? —preguntó un mesero, acercándose con deferencia. Chateau Margaux, 2005. —Asegúrese de que esté a 16 grados, respondió Ricardo sin desviar la mirada del celular. Estaba a medio escribir un mensaje a su gerente en Miami cuando una figura se acercó con la botella. Por reflejo, levantó la vista para inspeccionar la cosecha y el mundo se detuvo. El celular se le resbaló de las manos cayendo con un estruendo metálico sobre el suelo de mármol pulido. Mariana Salés estaba frente a él, vestida con el uniforme impecable de La Perla, blusa blanca, falda negra y un delantal que no lograba ocultar su vientre redondeado por un embarazo avanzado, probablemente de 7 meses. Sus ojos castaños, que él recordaba brillando de amor y esperanza, ahora estaban opacos, marcados por el cansancio y una sombra de pánico. El cabello, que antes era estilizado en salones caros de Polanco, estaba recogido en un moño simple, funcional, con algunos mechones sueltos cayendo sobre su rostro. Sus manos, que él había visto adornadas con anillos de diamantes, temblaban casi imperceptiblemente mientras sostenían la botella. —¿Desea que abra la botella, señor? —preguntó ella, intentando mantener un tono profesional, pero con un temblor que delataba su emoción. Ricardo quedó paralizado. Su mente, tan ágil para tomar decisiones millonarias en fracciones de segundo, estaba en blanco. Mariana, la mujer que había descartado como un mal contrato, estaba allí, embarazada, sirviendo mesas en un restaurante donde él gastaba en una noche lo que ella probablemente ganaba en meses. Los recuerdos lo invadieron como una avalancha. Mariana en el día de su boda, radiante con un vestido de $30,000, prometiéndole amor eterno mientras bailaban bajo las luces de un salón en Acapulco. Mariana en su mansión de Polanco, preparando el desayuno los domingos, cantando suavemente una canción de Natalia Lafourcade mientras mezclaba el café exactamente como a él le gustaba, con un toque de canela. Mariana, llorando en su última noche, suplicando que reconsiderara la idea de tener hijos, de formar una familia. «Mis negocios son mi prioridad», había dicho él, con una frialdad que ahora lo avergonzaba. «Si quieres hijos, tal vez no seas la mujer adecuada para mí». Ahora ella estaba allí, cargando al hijo que él había negado, trabajando en un lugar donde una propina de un cliente rico podía superar su salario semanal. «¿Señor?», repitió Mariana con la voz más tensa, mientras los clientes en las mesas cercanas y sus colegas comenzaban a notar la escena. Ricardo intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo había llegado a ese punto? Él le había dado $60,000 en el divorcio, no una fortuna, pero en su cabeza suficiente para mantenerla cómoda por un tiempo. ¿Qué había pasado con ese dinero? ¿Quién era el padre del bebé que llevaba?
Las preguntas giraban en su mente, pero no podía articular ninguna. En ese momento, la voz alegre de Camila cortó el aire. «Ricardo, 1000 disculpas por el retraso. El tráfico estaba imposible». Vestida con un vestido Gucci que costaba más que el salario anual de Mariana, se acercó, ajena al terremoto emocional que sacudía a Ricardo. Mariana miró a Camila, y algo en su expresión cambió. La vulnerabilidad que Ricardo había vislumbrado por un instante fue reemplazada por una máscara de profesionalismo, como si se estuviera protegiendo de otra humillación. «Enviaré a otro mesero para atenderlos», dijo, con voz firme antes de girar hacia la cocina. Por impulso, Ricardo tomó su brazo. «Mariana, espera». Ella se volvió, y por un instante él vio el peso de 3 años de dolor, traición y humillación en sus ojos. «¿Todo bien, amor?», preguntó Camila confundida, observando la escena. Ricardo sosteniendo el brazo de una mesera embarazada que parecía al borde de huir. Mariana se soltó con delicadeza, manteniendo la compostura. «Todo perfecto, señorita. Disfruten su noche». Y sin darle a Ricardo la oportunidad de hablar, desapareció hacia la cocina, dejándolo con el corazón en pedazos. La noche se convirtió en una tortura exquisita. Ricardo fingía escuchar a Camila hablar sobre su última campaña publicitaria en Milán, sobre invitaciones a desfiles en París y contratos con marcas de lujo. Pero sus ojos buscaban a Mariana entre los meseros que se movían por el salón. Cada figura femenina que pasaba hacía que su corazón se acelerara, solo para decepcionarse al darse cuenta de que no era ella. La vio atendiendo una mesa de ejecutivos, sonriendo profesionalmente mientras tomaba pedidos, pero notó cómo apoyaba la mano en la espalda, un gesto sutil de incomodidad que delataba el peso del embarazo y del trabajo agotador. «Ricardo, ¿me estás escuchando?», preguntó Camila con una mezcla de irritación y preocupación, inclinándose sobre la mesa con una sonrisa que no ocultaba su impaciencia. Él forzó una sonrisa, la misma que usaba para cerrar contratos de millones, la que exudaba confianza incluso cuando estaba destrozado por dentro. «Perdón, amor. Estoy pensando en el negocio de Cancún. Es un gran paso». Ella aceptó la excusa, acostumbrada a hombres como él, siempre enfocados en el dinero y el poder, y volvió a hablar sobre su nueva línea de maquillaje. Pero Ricardo no pensaba en negocios. Revivía cada segundo de esos pocos minutos con Mariana. El temblor de sus manos mientras sostenía la botella, la palidez de su rostro, las ojeras que el uniforme impecable no podía ocultar, el vientre redondeado que gritaba una verdad que él no quería enfrentar. Mariana había seguido adelante, había encontrado a otro, había construido la familia que él había rechazado. La idea de que ella hubiera vivido el sueño que él le había negado, un hogar, un hijo, una vida con significado más allá del dinero, lo carcomía por dentro. ¿Quién era el padre? ¿Cómo había terminado trabajando como mesera, embarazada, en un lugar como La Perla? Y sobre todo, ¿por qué sentía un vacío tan profundo al verla? «¿Qué tal si vamos a tu apartamento después?», sugirió Camila, con una sonrisa seductora, inclinándose para tocar su mano. Normalmente Ricardo habría aceptado. Camila era exactamente el tipo de mujer que él deseaba. Bella, sofisticada, sin complicaciones emocionales, alguien que entendía el juego del poder y la apariencia. Pero esa noche, la idea de intimidad con otra persona era imposible. Su mente estaba en la cocina, con Mariana, con la mujer que había expulsado de su vida y que ahora cargaba una historia que él no conocía. «Necesito hacer una llamada», dijo, levantándose abruptamente. «Vuelvo enseguida». Antes de que Camila pudiera protestar, caminó hacia la parte trasera del restaurante, con el corazón latiendo como si estuviera corriendo un maratón.
No tenía un plan, solo una necesidad urgente de hablar con Mariana, de entender qué había pasado, de aliviar el peso que lo asfixiaba desde que la vio. Empujó las puertas batientes de la cocina, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados. El caos lo golpeó de inmediato, el calor de las llamas, el estruendo de las ollas, las órdenes gritadas por los chefs en un ritmo frenético. La vio en un rincón, sentada en una silla de plástico, una mano en la espalda, la otra sosteniendo un vaso de agua. Su rostro mostraba agotamiento, los ojos cerrados por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para seguir adelante. «Señor, los clientes no pueden estar aquí», exclamó un sous-chef, limpiándose las manos en el delantal, claramente irritado. Ricardo lo ignoró, con los ojos fijos en Mariana, quien abrió los ojos y lo miró con una expresión de horror absoluto. «Ricardo, ¿qué estás haciendo?», susurró, levantándose con esfuerzo, el rostro rojo de vergüenza. «Me vas a hacer perder mi trabajo». «Mariana, tenemos que hablar», dijo él, con la voz cargada de una emoción que ni él mismo entendía. Ella lo jaló hacia el callejón trasero, el aire fresco de la noche, contrastando con el calor sofocante de la cocina. El callejón era sucio, iluminado por una lámpara tenue que parpadeaba, un mundo opuesto al glamour de La Perla. Mariana se apoyó en la pared de ladrillos, una mano protegiendo su vientre, la respiración pesada. «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó, con voz dura, cortante. «¿Viniste a burlarte de mí? ¿A confirmar que estoy destruida? ¿Que tenías razón sobre mí?» «No sabía que trabajabas aquí», balbuceó él, sintiéndose como un idiota, con las palabras saliendo desordenadas. «No sabía que estabas embarazada». Mariana soltó una risa amarga que cortó como un cuchillo. «¿Y por qué lo sabrías? Dejaste claro que mi vida ya no era tu problema. Hace 3 años me desechaste como si no fuera nada». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Recordaba vívidamente esa noche final en su mansión de Polanco. Mariana, llorando, suplicando que reconsiderara el divorcio, que pensara en la posibilidad de una familia. Él, frío como hielo, entregándole los papeles ya preparados por sus abogados. «Firma y recibirás algo. Si no, mis abogados se asegurarán de que no veas un centavo». Había sido cruel, calculado, como en una negociación de negocios. Creía que se estaba librando de un peso, de una distracción. Ahora, al ver a Mariana embarazada, agotada, trabajando hasta el cansancio, comprendía la magnitud de su error. «El dinero del divorcio», murmuró Ricardo, intentando aferrarse a alguna justificación. «Te di suficiente». Mariana lo miró, con los ojos encendidos de rabia. «¿Suficiente? $60,000 después de 6 años de matrimonio, cuando renuncié a mi carrera por ti, cuando organicé tus fiestas, decoré tus casas, fui la esposa perfecta para tus eventos? ¿Crees que $60,000 me mantendrían para siempre?» Ricardo sintió que el suelo se desvanecía. Para él, $60,000 era lo que gastaba en un fin de semana en Ibiza, en cenas con inversionistas o en una sola pieza de arte para su colección. Para ella, era una gota en el océano de una vida que él había destruido. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. «¿Cuántos meses?», preguntó cambiando de tema, incapaz de enfrentar la culpa que lo consumía. 7,5, respondió Mariana, tocando su vientre instintivamente como si protegiera al bebé de más dolor. Ricardo hizo las cuentas rápidamente. Ella había quedado embarazada meses después del divorcio. «¿Quién es el padre?», preguntó sin pensar, con una voz cargada de una curiosidad que rayaba en la obsesión. Mariana lo miró como si hubiera cruzado una línea. «No es de tu incumbencia». La dureza en su voz lo hizo retroceder. «Solo quiero saber si él está cuidando de ti», insistió Ricardo, aunque sabía que no tenía derecho a preguntar. «¿Cuidando?»,
Ella rió, amargamente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Dónde estaba tu cuidado cuando me dejaste con 60,000 y dijiste que nunca más querías verme? ¿Dónde estaba tu cuidado cuando salí de tu mansión con una maleta y sin un lugar a donde ir? La puerta del callejón se abrió, y el gerente, señor Ortiz, apareció, con expresión severa. Mariana, te necesitamos en el salón, y señor, regrese a su mesa. Los clientes no pueden estar aquí. Mariana miró a Ricardo con los ojos suplicantes. Por favor, no me hagas perder este trabajo. Es todo lo que tengo. Él quiso protestar, exigir más tiempo, más respuestas, pero la angustia en el rostro de ella lo detuvo. Ella volvió adentro, dejándolo solo en el callejón con un vacío que no sabía cómo llenar. Ricardo regresó a su mesa, donde Camila lo esperaba con expresión impaciente. ¿Dónde estabas? Tu comida se está enfriando, dijo, frunciendo el ceño. Él se sentó, mirando el plato de langosta que costaba $200, el precio de una semana de trabajo de Mariana. Por primera vez, el lujo que lo rodeaba le parecía obsceno, una fachada vacía que ocultaba la verdad sobre su vida. «Vámonos», dijo, abruptamente, arrojando su tarjeta Black sin límite sobre la mesa. Camila protestó, pero él ya estaba de pie, pagando la cuenta sin siquiera mirar el monto. Esa noche Ricardo no durmió. Desde su apartamento de $15 millones, con vista panorámica a San Isidro, se quedó despierto, mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas lejanas. En algún lugar allí estaba Mariana, probablemente en un departamento pequeño, luchando por pagar las cuentas y sobrevivir. La imagen de ella, embarazada y agotada, sentada en una silla de plástico en la cocina de La Perla, lo atormentaba. Durante 3 años se había convencido de que el divorcio había sido la decisión correcta. Mariana era demasiado emocional, demasiado dependiente, incompatible con su mundo de poder y ambición. Se decía que ella estaría mejor sin él, que encontraría a alguien más adecuado para sus sueños de familia, pero verla en La Perla, embarazada y luchando sola, destruyó todas sus justificaciones. A la mañana siguiente llamó a Laura, su asistente personal, a su oficina. Laura, una mujer de 35 años con una eficiencia casi robótica, era la persona en quien más confiaba. «Cancela todas mis reuniones de hoy», dijo, con la voz ronca por la falta de sueño. Laura levantó una ceja, sorprendida. En 5 años trabajando para él, Ricardo nunca había cancelado una reunión importante. «Necesito que investigues a alguien. Confidencialmente», continuó. Laura tomó su tableta, lista para anotar. «¿A quién?» «Mariana Salés, mi exesposa. Quiero saber dónde vive, su situación financiera, dónde ha trabajado desde el divorcio y... ¿Quién es el padre del bebé?» Laura anotó sin cuestionar, su expresión neutra ocultando la curiosidad. «¿Cuándo?», preguntó. «Esta tarde. Y Laura, una cosa más. Investiga su salud. Quiero saber si ella y el bebé están bien». Laura asintió, pero Ricardo vio un destello de sorpresa en sus ojos. «Estará hecho, señor». A las 16 horas, Laura regresó con una carpeta gruesa y una expresión cautelosa. «Es complicado», comenzó, sentándose frente al escritorio de Ricardo. Mariana vivía en un departamento de una habitación en el barrio Las Flores, un sector de clase trabajadora en San Isidro. El alquiler era de $700 al mes, servicios incluidos, pero el edificio era viejo, con paredes descascaradas y sin elevador. Trabajaba 5 noches a la semana en La Perla, ganando $10 por hora más propinas, y los fines de semana hacía limpiezas en casas de clase media alta en el barrio Jardines del Sol. En total, ganaba menos de lo que Ricardo gastaba en una sola noche de cena con inversionistas. «¿Y el padre del bebé?», preguntó Ricardo, temiendo la respuesta con el corazón apretado. Laura abrió la carpeta y sacó varios documentos.
Javier López, abogado, 35 años. Mariana comenzó a salir con él 8 meses después del divorcio. Era una relación seria. Él le propuso matrimonio cuando supieron del embarazo. Ricardo sintió un nudo en el pecho, como si alguien estuviera apretando su corazón. Mariana había encontrado amor nuevamente, había construido esperanzas de una nueva vida, algo que él había destruido. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz tensa. Javier estaba casado, dijo Laura con cuidado. Casado desde hace 10 años, con 3 hijos. Mariana no lo sabía. Lo descubrió a los 5 meses de embarazo, cuando la esposa de él apareció en su departamento. Ricardo cerró los ojos, imaginando la escena. Mariana, embarazada e ilusionada, enfrentando la devastadora verdad de que el hombre que amaba la había engañado. ¿Y él?, preguntó, casi sin querer saber. Dijo que fue un error, que nunca dejaría a su familia. Ofreció dinero para resolver la situación y cuando ella lo rechazó, cortó todo contacto. Eso fue hace 2 meses. La información lo golpeó como una avalancha. Mariana había sufrido una doble traición, primero de él, que la había abandonado con frialdad, y luego de Javier, que la había engañado y la había dejado sola con un bebé en camino. ¿Y su salud?, preguntó, con la voz temblando. Clínica pública. Complicaciones leves, anemia, presión alta, probablemente causadas por estrés y exceso de trabajo. Los médicos recomendaron reducir las horas de trabajo, pero ella no puede parar, dada su situación financiera. Laura dudó, revisando sus notas. Una cosa más. En el hospital ella te puso como contacto de emergencia. Ricardo se quedó sin aliento. ¿Por qué?, murmuró, más para sí mismo que para Laura. Ella respondió con cuidado. Sus padres murieron hace años. No tiene hermanos. Tú eres la única persona en quien confía para una emergencia. El peso de esa revelación lo aplastó. Incluso después de todo, la frialdad, el abandono, las palabras crueles, Mariana aún lo veía como un ancla, alguien que, en última instancia, no la abandonaría. Ricardo volvió a La Perla esa noche, pero sin el Porsche. Llegó en taxi, vestido con jeans y una camisa polo sencilla, consciente de que ostentar riqueza sería lo opuesto a lo que necesitaba hacer. Se detuvo en la acera durante 10 minutos, observando a Mariana a través de los vitrales del restaurante. Ella atendía mesas con una sonrisa profesional, pero Ricardo veía más allá. La postura cansada, la mano que apoyaba la espalda, las ojeras disimuladas con maquillaje barato. Su vientre estaba más prominente ahora, visible incluso bajo el uniforme, y cada movimiento parecía costarle un esfuerzo que ella intentaba ocultar. Entró y pidió una mesa en su sección, fingiendo estudiar el menú mientras la observaba. Cuando Mariana lo vio, su rostro palideció. «Buenas noches», dijo con la voz tensa, sosteniendo la libreta con fuerza. «¿Puedo tomar su pedido?» «Mariana, tenemos que hablar», dijo Ricardo en voz baja, con los ojos fijos en los de ella. «Estoy trabajando», respondió ella con los ojos nerviosos, verificando si algún colega notaba la interacción. «Sé sobre Javier», continuó él con voz firme. «Sé lo que hizo». La libreta se le cayó de las manos, atrayendo las miradas de los clientes cercanos. «No puedes hablar de eso aquí», susurró desesperada, agachándose para recogerla con el movimiento dificultado por el embarazo. «Por favor, Ricardo, déjame en paz, entonces ven conmigo», dijo él levantándose. «Vamos a un lugar donde podamos hablar en privado». «No puedo abandonar mi turno», protestó ella, con la voz casi quebrándose. «Necesito cada centavo». Ricardo la miró, con la frustración mezclada con culpa. ¿Para qué? ¿Para pagar el alquiler de un departamento precario? ¿Para comprar comida que no te sostiene? ¿Para una clínica pública que te trata como un número? Mariana lo miró como si la hubiera abofeteado. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a investigar mi vida?» «Porque te amo»,
dijo Ricardo, con la voz demasiado alta, resonando en el salón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, las lágrimas comenzando a formarse. El gerente, señor Ortiz, intervino con expresión severa. ¿Algún problema aquí? Ricardo aprovechó la oportunidad. Sí, Mariana está embarazada de 7 meses y medio, con órdenes médicas de reducir el trabajo. El salario de aquí no cubre ni sus gastos básicos. Ortiz, reconociendo el nombre Vargas, se puso visiblemente nervioso. Señor Vargas, ella es mi exesposa, continuó Ricardo, sin importarle las miradas curiosas de los clientes y empleados. Y merece más respeto del que está recibiendo. Mariana, con lágrimas corriendo por su rostro, susurró. Para, Ricardo, por favor. Pero él insistió. Quiero que tenga la noche libre. Pago cualquier pérdida de propinas. Ortiz, tras dudar, cedió, claramente temeroso de ofender a un cliente tan poderoso. Mariana, reacia, aceptó salir con Ricardo. Él la llevó a El Rincón Familiar, un restaurante acogedor a 10 minutos de allí, con paredes decoradas con fotos de familias locales y el aroma de comida casera mexicana llenando el aire. Era lo opuesto a La Perla. Sin candelabros ni manteles de lino, solo mesas de madera simples y una atmósfera cálida donde Mariana podía sentirse a gusto. Ella cambió el uniforme por jeans de maternidad y una blusa de algodón azul, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros. A pesar del cansancio, su belleza natural era innegable, y Ricardo sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de cuánto la había extrañado. Ventus el Rincón Familiar se sentaron en una mesa tranquila en un rincón del restaurante. La música suave de un mariachi de fondo se mezclaba con el tintineo de platos y las risas de familias. Mariana pidió agua con limón, y Ricardo, abandonando su hábito de pedir vinos caros, pidió lo mismo. ¿Por qué ahora, Ricardo?, preguntó Mariana sin rodeos, con los ojos fijos en el vaso como si temiera mirarlo. ¿Por qué después de 3 años de silencio apareces justo cuando estoy en el fondo del pozo? Porque fui un cobarde, admitió él con la voz cruda, sin la armadura de CEO que solía usar. Pasé 3 años con tu número en la cabeza, pasando por tu barrio sin detenerme, escribiendo mensajes que nunca envié. Estuve vacío, Mariana, a pesar de todo el dinero, de todas las conquistas. Verte embarazada me hizo darme cuenta de que perdí la oportunidad de tener una familia contigo, y saber de Javier, de cómo te traicionó, me destrozó. No puedo dejarte sola. Mariana bajó la mirada, con las manos protegiendo su vientre. Javier me hizo creer que me amaba. Prometió una familia, una casa, un futuro, y luego apareció su esposa a los 5 meses de embarazo. Estaba tan feliz, Ricardo, mostrándole la ecografía, planeando nombres, y luego todo se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro y las limpió con rabia. Tú al menos fuiste honesto al decir que no querías esto. Fuiste cruel, pero honesto. Ricardo tragó saliva, con la culpa asfixiándolo. Estaba equivocado. Quiero ser el hombre que debía haber sido. Quiero cuidar de ti y del bebé. Mariana dudó, con las cicatrices del pasado visibles en su mirada. ¿Y si es difícil? ¿Y si te cansas? Un bebé no es un contrato que puedas cancelar, Ricardo. Entonces lo enfrentaremos juntos, prometió él con voz firme. Quiero una oportunidad para demostrar que he cambiado. Mariana lo estudió por un largo momento. Si entras en nuestra vida, es para quedarte. Nada de promesas vacías. Ricardo asintió, con el corazón acelerado. Una oportunidad. Es todo lo que pido. En las semanas siguientes, Ricardo se dedicó a demostrar sus intenciones. Redujo su carga de trabajo, delegando gran parte de las operaciones de Vargas Resorts a sus gerentes.
Acompañaba a Mariana las consultas en la clínica pública, sentado en sillas incómodas de plástico, sosteniendo su mano mientras esperaban horas por un médico sobrecargado. Aprendió sobre anemia gestacional, presión alta y los riesgos del estrés, anotando cada recomendación del médico en un cuaderno que compró especialmente para eso. Leyó libros sobre paternidad, cambió el Porsche por una SUV más práctica y comenzó a cocinar comidas nutritivas para ella, siguiendo recetas que encontraba en blogs de embarazo. Mariana, inicialmente desconfiada, comenzó a bajar la guardia. Una noche, mientras comían tacos caseros en la pequeña sala de su departamento, ella rió con una broma tonta que él hizo sobre sus habilidades culinarias. Había quemado el arroz por tercera vez esa semana. Era la primera vez que Ricardo la veía reír genuinamente desde el reencuentro, y el sonido calentó algo dentro de él que creía muerto. «Estás mejorando en esto», dijo ella señalando los tacos. «Pero tal vez deberíamos pedir pizza la próxima vez». Él rió, y por un momento era como si los 3 años de separación nunca hubieran existido. En el barrio Las Flores, Ricardo conoció a los vecinos de Mariana. Doña Rosa, una viuda de 60 años, cuidaba al hijo de una amiga mientras Mariana trabajaba, siempre ofreciendo un plato de mole casero. Señor Miguel, el conserje del edificio, arreglaba tuberías y cañerías sin cobrar, con una sonrisa que ocultaba sus propias dificultades. Lo miraban con desconfianza, sabiendo quién era, el exesposo que había abandonado a Mariana. Pero Ricardo no se intimidaba. Cargaba bolsas de compras por las escaleras estrechas del edificio. Arreglaba una llave que goteaba en el departamento de ella y hasta jugó fútbol con los niños del barrio, sudando bajo el sol ardiente mientras ellos reían de sus pases torpes. También comenzó a visitar el mercado local con Mariana, aprendiendo a elegir los mejores tomates y aguacates, algo que nunca había hecho en su vida de lujo. ¿Alguna vez compraste frutas?, preguntó ella riendo, mientras él sostenía un mamón con desconfianza. «Tengo gente para eso», admitió él avergonzado, «pero estoy aprendiendo». Mariana sonrió, y Ricardo sintió que, por primera vez, estaba construyendo algo real. En las 39 semanas, Mariana despertó a Ricardo a las 3 de la mañana con un susurro. «Es hora». Él la llevó al hospital, sosteniendo su mano mientras las contracciones venían cada 3 minutos. Durante 8 horas fue su pilar, respirando con ella, secando su sudor, susurrando palabras de aliento mientras ella enfrentaba el dolor. A las 11:52, el médico anunció: «Es una niña». Ricardo, con lágrimas en los ojos, cortó el cordón umbilical, con las manos temblando. «Hola, Elena», murmuró, sosteniendo a su hija por primera vez, con sus deditos diminutos agarrando su dedo. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Mariana, agotada pero radiante, con los ojos brillando de amor. «Elena Vargas», sugirió Ricardo. «Un regalo». Mariana sonrió, con lágrimas corriendo. «Elena Vargas. Perfecto». Cuando pusieron al bebé en los brazos de Mariana, Ricardo sintió que su vida, por primera vez, tenía sentido. Ya no era solo el CEO, el hombre de negocios que conquistaba imperios. Era un padre, un compañero, un hombre intentando ser mejor. Esa noche, mientras Mariana dormía en la habitación del hospital, Ricardo sostuvo a Elena en sus brazos, mirando su pequeño rostro perfecto. Pensó en todo lo que lo había llevado a ese momento, la arrogancia que lo hizo perder a Mariana, el dolor que ella enfrentó sola, la improbable oportunidad que la vida le dio para redimirse. Prometió a sí mismo y a su hija que nunca más sería el hombre que abandonó el amor por miedo. 6 meses después, Ricardo, Mariana y Elena vivían en una casa modesta en un barrio tranquilo de San Isidro. Ricardo había vendido la mayoría de sus propiedades de lujo, manteniendo solo lo necesario para asegurar el futuro de Elena.
Redujo su carga de trabajo, trabajando de forma remota y delegando las operaciones diarias de Vargas Resorts. Mariana volvió a enseñar música, su antigua pasión, en una escuela local, donde enseñaba a los niños a tocar guitarra y piano. Su aula era un caos de risas y notas desafinadas, pero nunca se había sentido tan realizada. Sentados en el suelo de la sala, con juguetes esparcidos y Elena balbuceando mientras intentaba comer un libro de tela, Ricardo miró a su familia. «Casi pierdo esto», dijo con la voz suave, casi un susurro. Mariana, con Elena en el regazo, sonrió. «Pero te quedaste, y eso lo cambió todo». Ricardo la abrazó, sintiendo el calor de su familia. «Te amo», susurró, a las dos. Mariana lo besó suavemente, cuidando de no despertar a Elena, que dormía en sus brazos. «Nosotras también te amamos, para siempre». La casa estaba lejos de ser la mansión de Polanco donde habían vivido. Era más pequeña, con paredes que necesitaban pintura y un patio donde Ricardo planeaba construir un columpio para Elena. Pero era suya, llena de vida, de risas, de amor. Ricardo aprendió a cambiar pañales, a calmar a Elena durante crisis de llanto a las 3 de la mañana, a preparar biberones con la precisión de un chef. Él, que antes no sabía hervir agua, ahora hacía sopas caseras que doña Rosa aprobaba con entusiasmo. Mariana, por su parte, redescubrió su fuerza. Tras el divorcio, enfrentó años de soledad, rechazo y dificultades financieras. La traición de Javier la hizo cuestionar su valor, pero la vuelta de Ricardo, su dedicación, su transformación, reavivaron la esperanza que creía perdida. Ya no era la esposa dependiente que había sido en el pasado. Ahora, elegía estar con Ricardo porque lo amaba, no porque lo necesitaba, y eso hacía que su amor fuera más fuerte, más real. Un año después del nacimiento de Elena, Ricardo y Mariana decidieron casarse nuevamente. No fue una ceremonia extravagante como la primera, con cientos de invitados y un presupuesto exorbitante. Fue una celebración íntima en el patio de su casa con doña Rosa, señor Miguel y los vecinos del barrio Las Flores. Elena, ahora de 1 año, gateaba por el césped, riendo mientras intentaba atrapar pétalos de flores arrojados por los niños. Mariana usaba un vestido blanco sencillo, comprado en una tienda local. Ricardo, en lugar de un traje caro, llevaba una camisa de lino y jeans. Intercambiaron votos bajo un árbol de jacarandá, prometiendo amor, respeto y compromiso, no solo el uno al otro, sino a la familia que habían construido. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranja y morado, Ricardo tomó la mano de Mariana y miró a Elena, que dormía en los brazos de doña Rosa. Pensó en todo lo que había perdido, todo lo que había recuperado, todo lo que había aprendido. 3 años atrás era el hombre más rico y miserable de México. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que realmente importaba. Ahora, con menos riqueza, menos poder, menos tiempo libre, era infinitamente más rico, en amor, en propósito, en vida. ¿Alguna vez pensaste en cómo todo pudo haber sido diferente?, preguntó Mariana, mientras bailaban lentamente al son de una música suave. Ricardo sonrió, apretándola contra sí. Todos los días. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Todo lo que pasamos, el dolor, los errores, las pérdidas, nos trajo hasta aquí, y no lo cambiaría por nada. Mariana apoyó la cabeza en su pecho. Yo tampoco. Este es nuestro comienzo, Ricardo, el verdadero comienzo. Únete a este viaje emocionante. Queridos, la historia de Ricardo, Mariana y Elena es un poderoso recordatorio de que el amor verdadero puede superar incluso los mayores errores y que las segundas oportunidades pueden transformar vidas.
Si esta narrativa tocó tu corazón, si te emocionaste con la redención de Ricardo, la fuerza de Marianao, o el milagro que es Elena, queremos saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué momento hizo que tu corazón latiera más rápido? Tal vez la escena en el callejón, donde Ricardo enfrentó la verdad sobre su pasado, o el nacimiento de Elena, que marcó un nuevo comienzo. Deja tu comentario abajo y comparte tus emociones, tus reflexiones o incluso una historia personal que esta narrativa evocó. Cada comentario nos ayuda a crear más historias que inspiran y conectan. No olvides dar like. Si esta historia calentó tu corazón o trajo lágrimas a tus ojos, haz clic en el corazón para mostrarnos tu apoyo. Cada like nos motiva a seguir trayendo contenidos llenos de emoción y significado. Sigue el canal. ¿Quieres más historias como esta, llenas de giros, redención y amor? Haz clic en el botón de seguir para no perderte ninguna novedad. Estamos preparando más viajes emocionantes que moverán tus emociones y te harán creer en el poder de las segundas oportunidades. Invita a tus amigos. Comparte esta historia con quienes aman un buen drama o creen en el poder del amor. Etiqueta a ese amigo que adora una historia que mezcla lágrimas y esperanza, y construyamos juntos una comunidad apasionada por narrativas que transforman. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Tu interacción hace toda la diferencia y no podemos esperar a leer tus comentarios y saber cómo un reencuentro inesperado te tocó. Seguiremos escribiendo, emocionando y conectando corazones.